Bueno, cuando buscamos resolver el cálculo de volúmenes de sólidos en revolución, recordemos que tenemos dos tipos de métodos, métodos de discos y métodos de capas. En este video me gustaría explicar un poco cómo funciona el método de capas a manera de introducción. Si nos damos cuenta, la naturaleza ya nos representa este modelo de volumen. Si identificamos cómo está compuesta una cebolla, por ejemplo, nos daremos cuenta que está creada por capas, pero en sí forman un sólido, en este caso un tipo esférico, ¿no? Igual si cortáramos el tronco de un árbol, nos daríamos cuenta que por dentro del tronco se forma una capa y le llamamos una capa a un cilindro hueco, ¿ok? Entonces, habrá sólidos que se formen a partir de discos y habrá otros que se formen a partir de capas. Así como lo revisamos en discos, existe una fórmula geométrica ya para encontrar el volumen de una capa. Supongamos que le damos estas variables a la capa. Noten que si tuviéramos un rectángulo y este rectángulo lo hacemos girar, pero separado del origen, va a formarnos un cilindro hueco. Ese cilindro hueco, para conocer el volumen del cilindro hueco, tendríamos que hacer una resta, ¿no? Del volumen superior menos el volumen del hueco. A eso le llamamos volumen del cilindro menos el volumen del hueco. Ahora, si le colocáramos variables, sabemos que el ancho o el espesor del volumen pudiéramos llamarlo W. Y el radio de esta capa o de este cilindro lo podremos llamar P, como un radio P. Entonces, para así hacer la diferencia entre un radio superior, que sería P más W medios, si todo esto es W, entonces el radio superior tendríamos que ser W medios si lo partiéramos a la mitad, P, ¿sí? Y luego le tendríamos que sumar la mitad de W, y el radio mínimo del cilindro o del hueco sería el P, pero le quitamos esta partecita, que sería la mitad de W menos P menos W medios. Entonces, el volumen como tal, si lo recordamos de un disco, pues era pi por radio al cuadrado por altura o por espesor. En este caso, nos quedaría nuestro radio superior, que sería el radio del cilindro, menos el radio inferior, que sería el radio del hueco. Y si nosotros desarrolláramos esta expresión matemática, que no es más que una expresión algebraica, llegaríamos a esta solución, donde el radio de una capa, perdón, el volumen de una capa sería 2 por pi por P, que es el radio medio, por H, que es la altura de toda la capa, esta sería la altura, por W, que sería el espesor de la capa, o el espesor del volumen hueco, ¿no? Entonces, si esto lo pudiéramos ya llevar a una notación funcional y expresarlo a integrales para conocer el volumen por medio integral, pudiéramos hacer la siguiente afirmación. Si tuviéramos una región sombreada que nosotros necesitamos encontrar su volumen por el medio de capas, noten que si colocáramos un rectángulo característico horizontal y al revolucionarlo en el eje X, lo que estaríamos formando sería este sólido de revolución, ¿sí? Imaginemos este rectángulo característico, lo empezamos a girar y va a formarnos una capa. Una vez que tenemos este rectángulo característico, ya nos da el mismo rectángulo, nos da la información necesaria para configurar o para establecer nuestra integral, formular la integral. Por fórmula nos dice que el 2pi es una constante, queda fuera de la integral. Ahora sí, el límite nos lo va a
determinar la región sombreada. En este caso, el límite del rectángulo se va a mover en Y, este rectángulo. Entonces van a ser de C a D, de C a D. Ahora, el ancho del rectángulo nos va a determinar el espesor, ¿sí? Que el espesor, ahora ya en vez de ser W, va a ser diferencial de Y. ¿Por qué? Porque el ancho está en la variable Y. ¿Sí? Notemos esta variable. Ahora continuamos. El radio medio, ¿sí? El radio medio va a ser P en Y. ¿Qué quiere decir? Va a ser la variable desde 0 hasta este punto en Y. Por eso le llamamos P en Y. Y la altura del rectángulo va a ser la altura en Y. La vamos a representar la altura en Y. Entonces, tendríamos dos tipos de fórmulas. Si nosotros estamos revolucionando en el eje X o si estamos revolucionando en el eje Y. Notemos que a diferencia de discos, en las capas, si revoluciono en el eje X, tengo que colocar el rectángulo característico vertical para que al momento de girar se forme una capa. Pero si yo quiero revolucionar en el eje Y, tengo que colocar el rectángulo vertical para que en el momento en que yo lo revolucione se forme la capa. Entonces, va a depender en qué eje está la revolución para saber cuáles de las dos integrales voy a utilizar. Si en el eje, si en variables en Y o si en variables en X. Veamos un ejemplo para poner números a esto. Nos piden determinar el volumen de este sólido que se obtiene al girar la región delimitada por Y igual a X menos X al cubo. Si ustedes toman un simulador, se darán cuenta que entre X0 y X1 tenemos esta expresión o esta trayectoria o esta región. Nos piden encontrarla por el método de capas al revolucionar el eje Y. ¿Qué quiere decir? Que para revolucionar el eje Y y encontrar una capa, yo tendría que colocar un rectángulo característico vertical, tal como nos lo sugiere el formulario. Si yo quiero encontrar una capa, coloco un rectángulo vertical y lo coloco en cualquier parte de la región. ¿Por qué? Porque este rectángulo me va a dar la información necesaria para formular mi volumen o mi integral, ¿sí? Entonces coloco este rectángulo en cualquier lugar. En este caso ya está colocado aquí. Ahora sí, vayamos a expresarla. Decimos que la expresión inicia con 2pi. Por default colocamos el 2pi. Y luego dice que como es sobre el eje Y, va a ir desde A a B. O sea, vamos a tomar los límites en X. Entonces vamos a ir desde X0A hasta X1B. Luego nos dice que hay que colocar PX. ¿Qué era el PX? Notemos que es el radio del rectángulo. ¿Quién me determina el radio? Si se dan cuenta, el radio me lo está determinando un punto en X. Así tal cual coloco el radio. El radio es X porque puedo tener una capa aquí, otra capa acá, otra capa acá, otra capa acá, una infinidad de capas, pero al final, ¿quién me determina el radio? El valor donde esté el rectángulo, el valor de X. Y luego nos piden HX. ¿Qué era el HX? Notemos, es la altura del rectángulo. ¿Quién me determina la altura del rectángulo? Si se dan cuenta, desde 0 hasta la trayectoria hay una intersección junto con la curva. Entonces, yo pudiera conocer la altura del rectángulo encontrando esta curva y igual a x menos x al cubo y lo coloco aquí. Entonces ya está armada mi integral. Lo restante es pues elaborar. Primero, antes de integrar, simplifico esta x por menos x al cubo. X por x va a ser x al cuadrado y x por menos x al cubo pues va a ser menos x a la cuarta desde 0 a 1. Integro como una x a la n y evalúo del 0 al 1 nuestra expresión, se factoriza el 2pi
Y ya después de evaluar, lo multiplico por 2pi y me da 4 entre 15 por pi. Entonces, de esta manera pudiéramos resolver volúmenes de sólido de revolución por capas. Entonces, recordemos que va a depender sobre qué eje se está revolucionando para saber cuál va a ser la fórmula que vamos a trabajar, si en función de y, si en función de x. En caso que me pidieran revolucionarlo en función de x, tendríamos que seguramente convertir nuestra integral, nuestra función, en función de y, ¿sí? Como lo hicimos en su momento con discos.